Y aquí vamos con los pasajes de la historia que nos prepara nuestro querido José Luis Solano todos los lunes para profundizar en la historia de la historia y en los personajes que dejaron, por supuesto, su huella en Guadalajara a su paso siglos atrás por esta tierra, cuando prácticamente todavía ni se conocía ni se conformaba como ahora la conocemos. Vamos a hablar de lo que nos trae hoy, de esa sorpresa que nos va a dar y del personaje en el que se nos va a transformar nuestro querido José Luis, ya dándole primero la bienvenida. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Mónica. Puntualizar que, oye, es un honor que me compares con el grandísimo Juan Antonio Cebrián por lo de los pasajes de la historia. Lo sé, pero bueno, un pasaje de la historia, ya sé que Juan Antonio Cebrián fue el que, por entonces en Onda Cero, en esos programas de La Rosa de los Vientos que a mí me apasionaban, sí. Era impresionante escucharle con esos... con esa forma primero de contarlo y de esa forma tan magnífica, y de narrarlo, ¿no? que nos quedamos metía todos enganchados ahí a la radio. Con la música, los efectos sonoros. Nosotros, no tenemos tanto despliegue, pero te tenemos a ti, que también eres capaz de contarnos. En la medida de las posibilidades, pues sí, encantado de contaros la historia de nuestra provincia a través de los personajes que le hicieron posible. Hombre, es que por eso nos vas a introducir en un pasaje de la historia que nos va a llevar directamente hasta la Edad Media. No sé si estamos preparados en lo estilístico. Yo no me he traído el traje. Intenta algo, a ver. ¿Qué podemos intentar? Por ejemplo, algo como esto. Pues ya me he puesto el traje medieval. Ya vamos aquí todos de capa y espada. Y ya estamos paseando por un mercado, ¿no? Medieval, por ejemplo. Por supuesto, en tiempos de la Reconquista, en el siglo XI, siglo XII, para hablar de quién. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Lo presentas? Lo he avanzado ya. ¿Sí? He dicho que hoy José Luis Solano se va por la puerta de radio y vuelve a entrar por estos micrófonos reconvertido en Álvar Fáñez de Minaya. Toma ya. ¿Por qué este personaje? Primero vamos a situar a los oyentes en qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una revisión de los personajes, en principio de las estatuas que hay en el Paseo de Fernández y Parraguirre, porque son personajes que tienen mucho que ver con Guadalajara y por eso les he hecho merecedores de una estatua allí o de figurar en el escudo de la capital, como es el caso de Álvar Fáñez de Minaya. Entonces estamos haciendo esta revisión y conociendo un poquito más de la historia y de los personajes que, como decía, le hicieron posible. Y hoy toca, como no, la segunda estatua, Álvar Fáñez de Minaya, o Álvaro Áñez, como le citan algunos autores, que fue un hombre de armas del siglo XI-XII que tuvo una activa participación en las guerras de la Reconquista a las órdenes de rey Alfonso VI. Poco se sabe de los antepasados de Álvar Fáñez, pero se supone que provenía de Burgos, cuando Burgos, la parte aquella, pertenecía al reino de Navarra. De hecho, se supone que su abuelo era el tenente del castillo de Amaya, por lo que quizás una información de ese nombre fue lo que le vino a llamar de Minaya a Álvar Fáñez. Ajá, son una de las muchas teorías, ¿no? Que hay en torno a su nombre. Una de las muchas teorías, es decir, Álvar Fáñez habría nacido en lo que es ahora provincia de Burgos y en el año estimado de 1047. Pronto le empezaron a dar pues misiones, como por ejemplo recaudar impuestos, lo que eran las parias, etcétera, porque sus familiares pues eran vasallos del rey Sancho II de Castilla. El rey Sancho II, Castilla como reino acababa de surgir, por así decirlo, porque previamente habría sido condado. Pues Sancho II trató de unificar las tierras que habían sido de su padre y por eso pues mandó a un jovencísimo Álvar Fáñez de Minaya como embajador ante el rey de lo que era Portugal, ante García I, pues para tratar de llevar a cabo esa reunificación, que por cierto lo estaba haciendo de manos de su hermano Alfonso VI, también que era rey de León, con lo cual Sancho II sería el rey de Castilla. Y Álvar Fáñez pues estaría primero a órdenes de uno y cuando falleció o cuando fue asesinado, como dicen, pues ya a órdenes de Alfonso VI. Pero donde tuvo mucha... A ver, se le conoce mucho, y yo no sé si aquí me vas a desmontar un mito, como el lugarteniente del Cid. Ha llegado hasta nuestros días con esa denominación, también diciendo, no era lugarteniente, es que era familiar de él. Hay quien dice que era un caballero casi tan valioso como el Cid, lo que pasa es que claro, el Cid Campeador era mucho Cid Campeador y estuvo eclipsado. Eran primos. Álvar Fáñez de Minaya y el Cid Campeador eran primos porque así lo pone ¿De padre o de madre? Por parte de padre, además. Mira, sí. Mira, en la carta de arras que presentó el Cid Campeador cuando se casó, es decir, en la carta en la que se registraba todo lo que aportaba al casorio el Cid,
cita a Álvar Fáñez y Álvaro Álvarez como sobrinis meis. Se tradujo como sobrinos míos. Lo que pasa es que sobrinis en latín significa tío por vía paterna. Perdón, primo por vía paterna. Con lo cual, Álvar Fáñez de Minaya era primo por vía paterna del Cid Campeador. Mira. Pues ahí entonces ya queda establecido ese vínculo familiar, Sí. pero también un vínculo que les unió en alguna que otra batalla, ¿no? A lo largo de la historia de... Por supuesto, y más que unirles, como el Cid siempre estaba o ocupado en unas reconquistas o desterrado, porque Alfonso VI, como sabes, no se llevaba muy bien con él, pues el rey tenía que echar mano de otros caballeros de igual valía, como era el caso de Álvar Fáñez, con lo cual tuvo muchas misiones, tuvo mucha actividad por la zona por la que estamos, sobre todo. Y sin estar confirmado, pues se le atribuye la reconquista de plazas como Alcalá, como Aledo Castellón, Ita, Medina del Campo o incluso Tendilla. Y bueno, pues es un poquito parte de lo que hizo. Tuvo mucha actividad también contra los almorávides. ¿Qué eran los almorávides? Eran, digamos, la sección más radical de los musulmanes, que visto que aquí estaban ya los reyes o mandatarios unos contra otros, a pesar de ser todos musulmanes, y sobre todo vista la laxitud con la que se estaban tratando aquí en los territorios musulmanes a judíos y a cristianos, decidieron venir a la península a imponer orden, a imponer su orden. Juntaron un ejército de 70.000 hombres y desembarcaron en el sur de la península ibérica. Al mando de Yusuf Ben Tashfin. Era, digamos, el caudillo que los iba guiando y contra el que Álvar Fáñez pues, peleó bastante. Tras esa reunificación y ese desembarco en la península ibérica, atacarían Badajoz. Y allí Álvar dirigió la vanguardia cristiana en la batalla de Sagrajas. Era digamos, el... Ahí se estaba ya curtiendo como... No, ahí ya era el general. Porque, bueno, pero debía ser muy joven todavía, ¿no? Pues la batalla de Sagrajas, no tengo en este momento el dato, pero debió ser por 1087 o así. Allí había pasado por Guadalajara. Bueno, vamos a hacerlo eso, vamos por orden, vamos por orden. No estoy ahí hablando cronológicamente de la historia de Álvar Fáñez, estoy hablando un poquito ahora de los hitos más grandes de Álvar Fáñez de Minaya. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ahora hablaremos de lo de Guadalajara. Pues a eso me refería, que luchó bastante contra los almohades y tuvo bastante actividad por la zona del sur de la provincia de Guadalajara, norte de Cuenca, porque ahí estaba entonces la frontera entre lo que era el Reino de Toledo y el Reino de Valencia. Ajá. Entonces tenía, de hecho era señor de Zorita. Ahí tenía, digamos, su plaza y desde allí hacía incursiones pues hacia la zona hacia el Emirato de Cuenca, hacia la zona de Priego. Y de hecho en Alcocer hasta hace poco se ha conservado en la muralla una abertura que se llamaba la Puerta de Álvar Fáñez. Mira, pues porque estaba yo pensando, digo, fíjate que en su paso por aquí, por estas tierras, al Cid sí que se le otorgaron, la cosa de nombrar castillos, como por ejemplo el de Jadraque, etcétera, y Álvar Fáñez de Minaya parece que había quedado un poquito más en segundo plano, aunque aquí en la capital tenemos un torreón a su nombre, como me estás contando en otros lugares también, ¿no? Era el señor de Ita, tenía también en Quer, me parece que también tenía dominios, en Valdeavero también, etcétera. En Orche también me dijeron. En Orche, bueno, Orche algo tendría porque también la reconquistó un día antes de reconquistar Guadalajara. Es decir, no descansó este hombre, descansó, madre mía. Pero ojo, que también tuvo derrotas, por ejemplo, en el rescate de la ciudad de Uclés, en Salatrices, en Amasatrigo. Es decir, las tropas almorávides venían muchos y muy bien armados y muy fuertes y llevaban una campaña brutal. Entonces, claro, pues finalmente Álvar Fáñez terminó perdiendo incluso el señorío de Zorita, pero bueno, tampoco le fue tan mal porque después de eso le nombraron Dux Toledo, digamos, gobernador militar de Toledo. Y fue allí, digamos, donde ya pasó sí. Lo que sí que vemos es que él estaba en el meollo de la acción, es decir, no estaba en terceras filas de batalla, estaba donde estaba la frontera, donde estaban desarrollándose esas batallas por el territorio, kilómetro arriba, kilómetro abajo, ganándolo, perdiéndolo, pero ahí en el centro, ¿no? Perder batalla significaba perder territorio, bueno, si tú estabas establecido allí, pues tenías que irte a otro lado. A la inversa, evidentemente, pasaba lo mismo, pues así estuvo batallando como decía, primero para Sancho II, después para su hermano Alfonso VI, y cuando murió Alfonso VI, ya siendo Dux Toledo, para doña Urraca, la hija del rey, y para ella pues tuvo una actividad militar pues por la zona de Cuenca, Valladolid, y de hecho doña Urraca le nombró señor de Peñafiel.
Otro de los datos que nos dice que tuvo mucha actividad en el campo de batalla, más que en la corte, es el hecho de que apenas quedan registros sobre hechos digamos, políticos. De sus tejemanejes en la corte, no, poco había, ¿no? Todo sobre lo que todo, había eran noticias de batallas. efectivamente, son hechos militares y de hecho es muy mencionado en el Cantar de Mío Cid. Hay muchísimas menciones a Álvar Fáñez de Minaya porque, como hemos dicho, es de la época y bueno, pues no hay que olvidar que es un cantar de gesta, que tiene mucho de leyenda, pero evidentemente no se hace leyenda de una persona que no se lo merezca. Claro. Entonces, bueno, Álvar Fáñez, como decía, después de mucha vida y muchos ajetreos, pues fue muerto en Segovia, en un encuentro con las milicias concejiles de Segovia, que para entonces habían tomado partido por el Rey de Aragón, y ahí acabaron sus días. Fue sepultado en un principio en la iglesia de San Miguel del Monte, en Guadalajara, y posteriormente sus restos fueron llevados a San Pedro de Cardeña, al lado de Burgos, donde está también el Cid, su esposa y sus hijos. Toda la familia junta, ¿no? Allí. Efectivamente. Bueno, pues desde luego sí que tuvo una vida ajetreada, muy azarosa y mucho y muy largo vivió para todo lo que guerreó. Sí, para todo lo que guerreó. Y ojo, que como te he dicho, no sé, le hizo merecedor de aparecer en el Cantar de Mío Cid y sobre todo, unos 2 siglos después de su desaparición, incluso en el Conde Lucanor, de don Juan Manuel. Qué curioso. ¿Sabes por qué? Porque en esa época también había muchos juglares que cogían estas historias, les llegaban y las cantaban por un sitio y las llevaban a otro territorio y de ahí, aunque pase el tiempo, efectivamente tarda ese lapso de tiempo en llegar a ser plasmado, ¿no? A través de la literatura. Sí, bueno, el nombre, a pesar de que el de los juglares y a pesar de que, bueno, pues no había documentación o la gente no sabía leer o lo que sea, 2 siglos después todavía se le recordaba. Y de hecho, en el ejemplo número 27, que es donde don Juan Manuel le cita, digamos que comparte protagonismo con un emperador. Es una cosa muy curiosa. Si te parece, vamos al episodio principal. Al episodio principal. Al que hizo merecedor de estar en el Paseo de las Cruces. Más principal. Pues ese es el hecho por el cual a todos nos suena, a todos les conocemos, que fue la conquista de Guadalajara en el año 1085, la noche de San Juan. Bueno, hay muchísimas versiones al respecto de lo que ocurrió aquella noche de aquel año. Si te parece, empezamos por la folclórica, la que dice que bueno, pues tenía Álvar Fáñez sitiada a la ciudad y urgió un plan para penetrar en ella, que era uno de sus guerreros, se disfrazó de musulmán, se internó en la ciudad sin que nadie le notara, y por la noche les abrió las puertas. Y Álvar Fáñez con sus guerreros pasó, no sin antes haber cambiado el sentido de las herraduras de los caballos, para que pareciese que por las huellas habían salido tropas en lugar de haber entrado. Mira qué curioso. A la mañana siguiente, los guadalajareños vieron las huellas y dijeron, pues aquí han salido caballos, habrán ido al campo. Y ellos se fueron a lo propio. Ocasión que aprovecharon las tropas de Álvar Fáñez para salir de los escondites y tomar Guadalajara. Como te digo, esta es la versión folclórica, la versión tradicional, lo que nos han contado los cuentos. No obstante, los historiadores tampoco se ponen de acuerdo en cómo se hizo esa toma de Guadalajara. Por ejemplo, Núñez de Castro dice que las tropas de aquí de Guadalajara, las tropas musulmanas, salieron a pelear contra Álvar Fáñez. Sin embargo, Francisco de Torres dice que no, que fue una rendición pacífica porque, bueno, Toledo ya había caído y Guadalajara pasaba a ser cristiana automáticamente, con lo cual no se molestaron en pelear, sino que pactaron la rendición. Y tenían lo de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tuyas a remojar. Si el día anterior había caído Orche, estarían ya un poquito... Sí, estarían un poco así. Y de todas formas, si políticamente ya pertenecía a Guadalajara, a Castilla, para que ponernos aquí a tortas, ¿no? Claro. Yo, sin embargo, con la que... Qué práctico, José Luis. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo la versión con la que me quedo es la de la Inés Serrano, que dice que toma un poquito de cada una y que incluso ubica el hecho en la noche de San Juan. Dice que bueno, pues que sí, que Álvar Fáñez evidentemente fue quien conquistó Guadalajara porque conocía bastante bien la zona, era un guerrero pues muy cualificado, etcétera. Sin embargo, dice que se pactó esa entrada en Guadalajara, de las circunstancias políticas que te he comentado, por la puerta de Álvar Fáñez de Minaya, hoy convertida, hoy el resto que queda es la del Torreón, ¿no? No, en realidad por el barrio Santo Tomé, porque era el barrio mozárabe. ¿Sí? Evidentemente... Lo que cuentan allí, incluso en el propio Torreón, la explicación viene esto. Yo te cuento lo que dice Laina Serrano. Efectivamente, que la verdad, pues hombre, si tuviéramos una mirilla para mirar en el tiempo. hace 1000 años, pues lo podríamos comprobar. Bueno. Pero bueno, decía que sí, que se pactó, pero que se entró por la noche y por el barrio mozárabe para que no hubiera reyertas, para que no ¿Dónde hubiera... está el barrio de Santo Tomé? ¿Dónde estaba ese barrio? El barrio Santo Tomé es... me imagino que la zona de los arrabales igual, ¿no? Por ahí. Bueno. Yo creo que sí, bueno...
Pues es, a ver, ¿dónde te diría? Por te lo busco y te lo situarnos cuento, un poco, ¿vale? es que claro, tú fíjate, si ahora mismo tenemos la Puerta de Béjar, que como una de las últimas zonas donde queda ya una muralla, la muralla que Sí. perimetraba la ciudad de Guadalajara, tenemos que hacer tanto ejercicio de imaginación para saber cómo era la Guadalajara del siglo, bueno, de mitad del siglo XI, ¿no? Pues, pues la Que es Guadalajara, todo un pues ejercicio de mente, a supongo ver cómo, dónde que... caía en el barrio actual de no sé dónde, ¿no? Bueno, en fin. Efectivamente, supongo que entonces ahí estaría el barrio de Santo Tomé, pero vamos, lo importante no es que fue el de Santo Tomé, sino que era, digamos, el barrio más con menos problemas iba a recibir a las tropas cristianas, y por eso se hizo de noche, para que hubiera menos jaleo en la ciudad, para que no se movilizaran tropas dentro, etcétera, y por una zona afín a los intereses cristianos. El más amigo, el barrio amigo, entró por ahí, Sí, Álvar por así Fáñez. decirlo. Pues esto es un poco la historia de Álvar Fáñez, que por cierto, su fama, su historia e incluso sus genes guerreros han trascendido allende los mares, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, 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 ¿Por sí. qué? Eso no lo sabemos, Sí, cuéntanos. es algo que me encontré, bueno, el doctor Carlos Eduardo Soldivérez hizo un estudio según el cual Álvar Fáñez de Minaya es antepasado de muchas familias argentinas, a través de doña María de Castro Polanco y doña Luisa Martel de los Ríos, de quienes era abuelo decimotercero. Pero bueno, Sí, sí, sí. Es decir, los sucesores decimoterceros de Álvar Fáñez parece ser que se fueron hacia las Américas, y apuntar que estas dos señoras que he mencionado, la primera fue madre de Alonso Felipe de Herrera Guzmán, que fue un hidalgo y conquistador español, y la segunda, esposa de Jerónimo Luis de Cabrera y Toledo, militar, explorador, conquistador, comendador, adelantado y gobernante español en Sudamérica, fundador de Córdoba, de Tucumán y de muchas otras cosas más. Es decir, que Álvar Fáñez, ya cuando por aquí la cosa estaba más calmada, los de Minaya se fueron para allá a seguir conquistando, y después no sé si sí, queda nos queda, dime, para dime. una pequeña anécdota. Hombre, por supuesto que no, eso para ponerle ya el chimpón a este El repaso que chimpón. estamos haciendo. Tú, evidentemente, has oído hablar de la expresión de andar por los cerros de Úbeda, ¿no? Claro, claro. Pues quien protagonizó la anécdota que dio lugar a esa expresión fue un Álvar Fáñez el Mozo. No se sabe si era un descendiente de Álvar Fáñez o fue posteriormente un Álvar Fáñez que también guerreó con Fernando III por la zona de Úbeda. El caso es que, vamos a lo que es la anécdota. Te quedabas por los cerros de Úbeda, José Luis. Sí, me voy por el cerro de Úbeda. El sitio de Úbeda, guerra de la Reconquista, etcétera, y resulta que un Álvar Fáñez el Mozo está por allí y no se presenta a la batalla. ¿Por qué? Pues porque estaba enamorado de una mora y se fue a verla, etcétera, etcétera. Termina la batalla y aparece. Y claro, pues le dicen las tropas, le dice el rey, ¿y tú? ¿Dónde has estado? Dice, pues por los cerros de Úbeda. Y les hizo gracia la expresión a los cortesanos y ahí se quedó. Ya te digo, que puede deberse a un Álvar Fáñez que luchó con Fernando III en el siglo XIII ya, o a un descendiente de Álvar Fáñez que luchara con Alfonso VI, porque tanto Fernando III como Alfonso VI llevaban a Álvar Fáñez en sus filas y lucharon por los cerros de Úbeda. Bueno, pues ahí no sabemos si desde los cerros de Úbeda, pero sí pisando fuerte en esa entrada en Guadalajara, lo que le valió no solamente ese busto que desde hace unas décadas se encuentra en el Paseo de las Cruces, sino también formar parte del escudo oficial de Guadalajara ciudad, Álvar Fáñez de Minaya, y ese cielo estrellado de la noche del 24 de junio de 1085 en la que se conquistó Guadalajara. Hoy hemos conocido un poquito más acerca de este personaje histórico que, como decíamos el otro día, no van a volver a pasar delante de su busto sin mirarle un poquito de soslayo y guiñarle un ojo a través de esta historia que nos ha hecho José Luis. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti. Por ser nuestra voz de la historia de la historia. Bueno, se hace lo que se puede. Mañana nos vemos de nuevo hablándonos de tu localidad natal, de Azuqueca, en la que algún día te van a tener que hacer un busto, seguro. No lo creo, no lo creo. Hay mucha gente que se lo merece más que yo, así que yo con que me pongo en un árbol... Un arbolito, niño de Azuqueca, ¿quién pide su árbol? Mañana hablaremos que este fin de semana ha habido nueva plantación. Gracias, José Luis. Venga. Hasta luego.